La bienvenida en un domingo en el que ponemos especial interés en nuestros jóvenes, la educación y también la transmisión de valores. Quédense, adelantamos los temas de esta semana en el siguiente sumario. El psicólogo Ricardo Pardo nos acerca a la difícil tarea de educar y al tratamiento de niños en conflicto. 4 variables fundamentales que hay que tener en cuenta. Hoy conoceremos la Fundación Mary Ward y las actividades que desarrollan a través de uno de sus colegios. Hoy en nuestra entrevista intentamos acercarnos de nuevo al mundo de la educación, una difícil tarea, esa de educar a la que nadie nos prepara, aunque desde pequeños, bien pequeños, vamos recibiendo múltiples lecciones. Para darnos una visión general del momento que estamos viviendo respecto a este tema, contamos con Ricardo Pardo, él es psicólogo y al que antes y como siempre le damos la bienvenida a nuestro programa. Me alegro de estar con vosotros y me alegro profundamente de que me hayas invitado a esta entrevista. Bueno, el tema no es fácil, Ricardo, usted es psicólogo, está en contacto muy directo entre familias y jóvenes, pero antes parecía que no teníamos tantos problemas de educación con nuestros hijos. ¿Acaso nosotros, nuestra generación, educamos peor o somos más torpes que nuestros padres y abuelos? Eso le tengo yo que decir muchas veces a los padres, que parece que nuestra generación es como más torpe o no sé, más inadecuada. Fíjate, es prácticamente imposible pensar que nuestros padres o nuestros abuelos fueran a un psicólogo para que le enseñaran cómo educar, o a una escuela de padres, y de nuestros abuelos para atrás, imposible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues yo creo que hay 4 variables fundamentales que hay que tener en cuenta, que son los cambios, especialmente en España, en estos últimos 50 o 60 años, los cambios políticos, los cambios en la escuela, en la familia y en los medios de comunicación. Entonces, por ejemplo, en los últimos 50 o 60 años en España, fíjate que hemos pasado de una dictadura a una democracia. Y esto es muy importante porque, primero, que los padres no queremos repetir el esquema que han hecho con nosotros. Entonces, todavía casi que no nos encajamos bien. No entendemos bien la libertad y el libertinaje, confundimos libertad con permisividad. Entonces, claro, imagínate, la dictadura, las estructuras eran mucho más herméticas, más cerradas. ¿Eso qué quiere decir? Uno manda, los demás obedecen y eso se traslada a todos los estamentos de la sociedad. Entonces, imagínate, pues en la escuela, yo mismo recuerdo que tengo 52 años, cuando era chico, que cuando un profesor llegaba a mi clase, los niños nos poníamos de pie y decíamos servidor en vez de presente cuando pasaban lista. Imagínate ahora mismo la diferencia abismal que existe en la escuela, yo recuerdo que cuando un padre salían con los niños en contra de los profesores, bueno, entonces ahí hay un elemento fundamental, ¿no?, en la escuela. En otro, por ejemplo, en la familia. Imagínate, antes la familia, padre, madre, hijos, católicas, casados por la Iglesia, y ahora mismo, pues, fíjate la cantidad de variables posibles que hay, ¿no? Casi muchos de los niños que nosotros tenemos son familias separadas. No quiere decir nada, pero es un dato importante, ¿no? Y otro, por ejemplo, son los medios de comunicación. Los medios de comunicación están permanentemente bombardeándonos con haz las cosas sin esfuerzo. Las cosas tienen que ser rápidas. Todas estas variables hacen que nos confundamos y sea la educación muchísimo más difícil. Yo, cuando viene un padre o un profesor o un educador con un problema con un chaval, pues muchísimas ocasiones a los padres les digo, mira, seguramente no podrás querer más a tu hijo. Ponle la cruz, ya no lo puedes querer más, pero sí lo puedes querer mejor. Yo creo que si los padres entendieran eso, estaría el 80% resuelto, Susana. Nos hablas de educar. Educar es querer mejor, pero ¿cómo? Hay un problema terminológico. El lenguaje español es absolutamente rico, como todo el mundo sabe, ¿no?, en una terminología exquisita. Sin embargo, para expresar el amor no lo es tanto. Entonces, educar es querer mejor, educar implica querer, y en eso los padres nos confundimos.
Porque los griegos tenían hasta 6 o 8 palabras para expresar el amor. Recuerdo al menos 4, que es el eros, la filia, el estorgé y el ágape. Cada uno hace referencia a una parte distinta del amor. Si te das cuenta, nosotros explicamos que el amor tiene que tener 2 dimensiones, por lo menos. Una dimensión que está relacionada con la cercanía, con la ternura, con el gozo, con la alegría, y otra dimensión que está relacionada con el sacrificio, con la entrega, con la disponibilidad. Y las 2 cosas implica educar. Y fíjate, eso expresado de forma ordenada y sistemática mediante la norma, mediante la comunicación y mediante la autoridad, es justamente lo que determina y define permanentemente lo que un padre o una madre puede dar de sí. Bueno, Ricardo, usted ha escrito un libro en el que nos habla realmente de educar hoy, difícil tarea, y también lo hacen presente cada día. Bueno, yo hace toda mi vida profesional la he dedicado prácticamente a adolescentes en conflicto. Teníamos una consulta. Bueno, yo tengo la experiencia de haber trabajado mucho tiempo en Proyecto Hombre de Sevilla, y tuve una consulta durante un tiempo, pero los niños que tenían un trastorno de conducta leve, aunque solo sea leve, eso significa que es una cosa muy grave, y en muchas ocasiones los padres son incapaces de poder controlarlos en sus casas. Los padres se ven desbordados. Me refiero a niños, por ejemplo, que no colaboran en las tareas domésticas, no cumplen los horarios establecidos, no estudian, y eso hace a su vez que se den más permisos, como por ejemplo no ir al colegio o incluso empezar a tontear con ciertos consumos, ¿no? Entonces, claro, tú imagínate un chico o una chica de 14, 15, 16 o 17 años en esta situación, pues el otro paso que le queda, que es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, es que agreden a los padres como no consigan lo que ellos quieren. Es decir, como no consigan el móvil que quieren, como les quiten el ordenador, como les quiten, como los obligan a estudiar. Entonces ellos ya sin ningún problema agreden. Y es un problema de no tener claro qué significa el amor, qué significa el amor ordenado y sistemático. Claro que el amor, dicho de cualquier forma, se puede malentender, como hemos explicado antes, ¿no? Entonces, claro, el amor implica poner normas. No somos, Ricardo, disciplinados los padres. ¿Qué está pasando? No somos lo suficientemente disciplinados, porque la norma es una cosa que cumple las 2 características del amor. Por un lado, las 2 dimensiones estas que yo me refería. Por un lado, es una dimensión, cumple la dimensión que está relacionada con el esfuerzo y con el sacrificio, que es para los padres, porque poner normas exige distribuir las normas en primera, segunda y tercera categoría, porque no todas las normas son iguales. Entonces, los padres tenemos que soportar que hay normas, por ejemplo, la forma de vestir. Como no podemos atacar a todo, la forma de vestir, pues quizás no sea lo más importante. Y algunos padres le damos mucha importancia a eso. Entonces, ya en sí mismo tienes que decidir, porque las normas implican los valores de la familia, ¿sabes? Entonces hay que distribuir. Después hay que definir qué, quién, cómo, cuándo, qué es lo que hay que hacer. Después hay que hacer un seguimiento. Yo tengo contemplada hasta 25 trampas que hacemos los padres y los educadores para no hacer un seguimiento. Es decir, la cama está bien hecha. Este niño estudia bastante. ¿Por qué? Porque si no es un enfrentamiento enorme con el niño que me cuesta muchísimo trabajo. Entonces, por yo no sufrir, por yo no enfrentarme, por yo no entrar en conflicto, que ese es el amor desordenado, pues no le digo nada. ¿Vale? Después hay que generar consecuencias adecuadas y, por último, hay que aplicar la consecuencia que yo he dicho. Es decir, que si yo he dicho no sales de casa, no sales de casa. Pero claro, el no salir de casa implica que a lo mejor yo también me tengo que quedar en casa. Nos hablas de una realidad silenciada, Ricardo, pero ¿qué podríamos hacer los padres para hacerlo mejor con nuestros hijos? Bueno, es una realidad silenciada, efectivamente, porque que un niño que tú no seas capaz de controlar, tu propio hijo, pues es
es una cosa extraordinariamente dolorosa, que en muchas ocasiones ni la misma familia se entera. Entonces, claro, según tengo entendido, el Defensor del Pueblo, leí hace unos días que había más violencia filioparental que de género. Es decir, había más niños que le pegaban a los padres que hombres que le pegan a las mujeres, aunque evidentemente no con los resultados de muerte ni todo eso, pero se está dando más, ¿no? Entonces es como una realidad que los padres nunca lo van a decir, nunca van a salir a la calle enarbolando la bandera de que quieren algún recurso para esto. Y eso es una realidad. Bueno, ante todo esto, ¿qué se debe hacer y qué estáis haciendo? Mira, nosotros tenemos una entidad que se llama ADINFA, que nos dedicamos a adolescentes en conflicto. Entonces, el tratamiento es muy plástico. Tenemos niños desde muchachos adolescentes entre 11 y 17 años aproximadamente, desde los que no estudian simplemente y hay que abordar eso de forma ambulatoria, hasta los que los padres se encuentran, como he explicado, desbordados y es necesario separar al muchacho o la muchacha de su núcleo familiar. Y eso lo hacemos en un programa integral. Hay plaza para 27 chicos y chicas y para que te hagas una idea, somos 27 trabajadores, entre médicos, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales, pedagogos, maestros y es como si fuera una casa de convivencia, un grupo de convivencia en el que los niños van al colegio y si entendemos que el trastorno es severo, pues le damos allí las clases y entonces están permanentemente haciendo cosas. Digamos que es como una familia sustituta en el que las normas se llevan a cabo, pero que eso sería interesante, que algún día pudierais venir allí, porque la verdad es que se vive con mucha alegría, los niños están muy contentos, y están muy contentos porque les ponemos unas normas que se cumplen, básicamente. Y hay otro ingrediente básico, que es, junto con la disciplina, mucho cariño. Si pudiésemos dar el 50% de disciplina y el 50% de cariño, fantástico. Lo que uno puede dar de sí está satisfecho, porque después las otras variables que hemos explicado antes ahí pueden influir, pero el 50% de disciplina, el 50% cariño. Podemos hablar, Ricardo, en todo este tiempo de resultados. Tenemos resultados, sí. Nosotros llevamos abierto en el 2019 hace 10 años, pero con el centro de internamiento solo 4. Entonces, fíjate, hay unas estadísticas, de nuestra población, claro, que puede ser una muestra de 120 niños aproximadamente, y el 80% sale bien, es decir, reencauza su vida con los estudios, deja la delincuencia y deja la droga, pero si ocurren dos factores. Uno, que el niño no tiene ningún trastorno psiquiátrico y que los padres hacen exactamente lo que decimos nosotros. Esto último parece más fácil. Pues no, porque los padres cuando se tienen... Claro, nosotros les proponemos que quieran de forma ordenada y sistemática y para eso es un esfuerzo enorme el que tienen que hacer. Tienen que asistir a cursos, tienen que hacer ensayo y error con los distintos mecanismos que tenemos nosotros. Pero es que no les queda otra. Es que si los americanos hubieran inventado una pastilla para yo dársela ya sería fácil. Eso no existe. Es más, no existen ni milagros. Yo soy creyente, desde luego, pero no existen ni milagros porque es un grupo de personas que nos ponemos a trabajar y confiamos en que si se le da la oportunidad, este muchacho puede tener la capacidad de salir para adelante. Y entonces, nosotros ya lo hacemos, pero tenemos que convencer a los padres que lo hagan. Los padres están tan desbordados, tan angustiados, que los 2 o 3 primeros meses los dejamos tranquilos. Pero después tienen que actuar porque el niño no se puede quedar con nosotros toda la vida, tendrá que ir con ellos. Entonces, si ocurren estas dos variables, el 80% sale bien. Muchísimas gracias, Ricardo, por acompañarnos y darnos un poquito de luz. Tendremos que tomar nota. Gracias. Muchas gracias a ti, Susana. Al padre Pío le colocaron micrófonos. Y no solo en el confesonario, también en su celda. Era el micrófono en la celda. Instalé los micrófonos con el permiso de mis superiores.
El padre Gemelli dijo haber examinado los estigmas con detalle, lo cual es totalmente falso. Como médico no puedo explicarme la existencia tan prolongada de estigmas vivos. Como mucha gente ya sabe, se ha estrenado en España la película documental El misterio del Padre Pío, dirigida por el periodista José María Zabala. Bueno, José María Zabala es periodista de larga trayectoria, ahora trabaja en La Razón, colabora con Cuarto Milenio, por ejemplo, también, ha trabajado en El Mundo, en Expansión, en la revista El Capital, pero tiene una larga trayectoria también como escritor, con más de 30 libros, 2 de ellos sobre el Padre Pío. Precisamente estos 2 libros sobre el Padre Pío son los que dando origen, de alguna manera, al guión de esta película que se ha estrenado. Habría sido imposible hacer esta película si yo no hubiese trabajado en el guión desde hace 10 años, que son los años que yo llevo investigando al Padre Pío. Monseñor Gagliardi acusó al Padre Pío de tener una amante. Era él quien tenía una amante. El demonio le perseguía y golpeaba con crueldad. Estaba siempre encerrado, igual que un preso en una cárcel. La película te sorprende a cada momento. Te cuenta historias que yo creo que son las que calan en el espectador. Testimonios muy cercanos de cómo actúa el Padre Pío, que es un gran intercesor para los tiempos de hoy. Él descubre, yendo a trabajar allí, a investigar en San Giovanni Rotondo y en la Casa Solievo de la Sofferenza, sitio donde vivía o impulsaba el santo, descubre en los archivos material inédito sobre los años de persecución, en los 1920-21, luego en los años 60, que fue una figura controvertida, que fue no entendida, que hubo dudas sobre si era un farsante porque tenía unos estigmas que no estaban claros, o realmente es un santo tan desbordado de Dios que sobrepasaba a las personas que tenía alrededor, que no le entendían. Ha sido al mismo tiempo una labor ingente de recopilación de documentos inéditos, de imágenes, de testimonios inéditos que han hecho posible que luego José Ángel, el montador, y yo estuviéramos en la sala de montaje mano a mano armando el puzzle de la película del Padre Pío y haciendo que cada pieza encajara en cada lugar donde tenía que estar. El Padre Pío fue perseguido sin piedad hasta el mismo instante de su muerte. Es una película que no es para devotos exclusivamente del Padre Pío. Eso es importante subrayarlo. Es una película para todos los públicos, en el sentido de que cualquiera, aunque no sea cristiano, puede ver esta película. Y en ese sentido yo he querido que el espectador no sepa en ningún momento cómo va a terminar. Que sea un thriller documental, porque yo estoy convencido de que la realidad supera con creces a la ficción. Fracassato completamente oggi, invece grazie a Dio. Hoy en nuestros reportajes les hablamos de la Fundación Mary Ward, que canaliza toda la ayuda que reciben para seguir desarrollando proyectos, fomentando siempre la educación en la solidaridad y cooperando en la construcción de un mundo más justo. Se lo contamos en el siguiente reportaje, no sin antes recordarles que tienen una nueva cita con nosotros en Testigos Hoy el próximo domingo y que también nos pueden seguir siempre a través de nuestro canal de YouTube. Les esperamos la próxima semana. Sean felices. La Fundación Mary Ward nació hace más de 25 años y nació a través de grupos de padres y madres y de profesores de uno de los colegios de las irlandesas en España, el Colegio de Soto de la Moraleja en Madrid, para apoyar proyectos que ya llevaban a cabo las religiosas del Instituto de la Bienaventurada Virgen María en Perú. Esta fundación empezó a crecer de tal manera que actualmente participan más de 20 proyectos en 6 países alrededor del mundo. Se vertebra a través de los 6 colegios que tiene el instituto aquí en España, los 3 en Sevilla, 2 en Madrid y 1 en Bilbao.
La organización de la Fundación Mary Ward pues tiene como una estructura ejecutiva orgánica y un patronato que alrededor de la Fundación Mary Ward que toma las decisiones más importantes. Yo pertenezco, soy miembro de este patronato. Soy miembro del patronato de la Fundación Mary Ward porque desempeño un papel de responsabilidad en todos nuestros colegios. Soy la coordinadora del equipo de titularidad que gestiona los 6 colegios en España. De tal manera que, aparte de estar en el patronato, pues por un deseo personal para participar y colaborar en la Fundación, el hecho de que también tenga esta responsabilidad permite que la relación con los colegios pues sea de una manera pues mucho más directa, natural, fácil y la podamos llevar a cabo de una mejor manera. La pastoral de los colegios de las irlandesas es eje vertebral en estos colegios. El trabajo de la ONG en nuestros alumnos repercute sobre todo en vivir con más naturalidad el sentirnos parte de un mundo común, ¿no? Y yo creo que la intención es esa, es que en nuestro día a día ellos sepan, se acuerden y sean conscientes de que las cosas que ellos tienen no es por casualidad ni porque ellos se lo hayan merecido, sino que tenemos que ser agradecidos y compartir lo que tenemos y tenemos que ser responsables con lo que ocurre en el mundo y participar para que los derechos se cumplan en todas las partes del mundo. En esa colaboración con la ONG llegamos a un lema común para trabajar cada año y el de este año es Eres parte, comparte. Está centrado en el segundo objetivo de desarrollo sostenible, en hambre cero, y lo que queremos es, pues como decía antes, trabajar para que nuestros alumnos sean conscientes de que el mundo va más allá de nuestra casa y de nuestro colegio, que estemos pendientes de lo que ocurre en otros lugares y que seamos sensibles y colaboremos con ellos. En cada colegio tenemos actividades en común y actividades después particulares para llevar a cabo este objetivo. Por primera vez tenemos nuestra carrera solidaria de la Fundación Mary Ward, que se llevan haciendo varios años en el Colegio de Madrid y que la esperábamos con mucha ilusión, y este año por primera vez se hace en el Parque del Alamillo y desde los 3 colegios están participando con mucha ilusión para ser parte de esta primera carrera. El Instituto de la Bienaventurada Virgen María está convencido de lo que significa la misión compartida religiosas y laicos, ¿no? Pero delegan y confían en el día a día que llevemos a cabo los laicos, pues parte de su misión, y una de ellas a través de la Fundación. Tiene como 2 áreas, una lo que es la cooperación al desarrollo, que va encaminada directamente a los proyectos en estos países que hemos ido hablando, y tiene otra parte de educación para la ciudadanía global, que es la que está más inmersa en los colegios, a través de un trabajo de sensibilización al alumnado que también permite que ellos sean incluso voluntarios y que también a través de una red que se llama Corazones Abiertos participan tanto esos alumnos como también padres y madres del colegio, y no solamente familias, sino que todo el personal del colegio está implicado, ilusionado y participa de cualquier iniciativa, cualquier actividad que haga la Fundación Mary Ward. Irlandesas, en este caso en Bami, pero hay en todos los colegios, hay un equipo de madres, de voluntarias, que pertenecen a lo que se llama Corazones Abiertos. Entonces lo que hacemos es trabajar en numerosos proyectos que puedan contribuir, conseguir ingresos para poder financiar los proyectos que tiene la Fundación por todo el mundo. Todo esto comenzó con un taller de costura para hacer disfraces, pero ha ido evolucionando al cabo, yo llevo 15 años, pues ha ido evolucionando pues en la venta de polares solidarios, que ahora mismo lo están haciendo en una cooperativa de Albania, unas mujeres en un proyecto de prevención de trata de blancas. Luego también nos encargamos de la realización de la tómbola, organizamos mercadillos solidarios de artesanía que realizan las mujeres de las cooperativas que hay en la India, en Sudán del Sur, en Kenia, etcétera. Y también, por ejemplo, mercadillo de uniformes de segunda mano, cualquier cosa que el colegio necesite. Y lo que mejor funciona de todo esto es, y de lo que más satisfechas estamos, es de los cumpleaños solidarios, porque están funcionando fenomenal. Y no solamente se trata de sacar dinero, sino del tema de la sensibilización de
de los niños, ¿no? De que se comprometan desde pequeños a que tienen que hacer algo por otros niños, ¿no? Como ellos, que están más lejos. Yo soy antigua alumna del colegio y desde pequeña pues nos conciencian que existen niños que están en otras situaciones más desfavorecidas que nosotros, no son tan afortunados. Entonces nos ponen en contacto con la Fundación Mary Ward, que es la fundación del cole, y nos cuentan los proyectos que tienen, que son muchísimos, y pues siempre intentan que nos vayamos involucrando en ellos desde pequeño como podemos en cada época de nuestra vida. Y mientras más mayores pues nos meten más de lleno, y ahora pues estoy intentando meterme de lleno en esta experiencia que es súper bonita de la fundación. Hemos estado en Calcuta en el proyecto que se llama Rainbow y consiste en la acogida de niñas de la calle que viven en las calles de Calcuta, y le han habilitado como unas azoteas para que puedan vivir allí, y el proyecto es perfecto, o sea, le ofrecen todo lo que un niño necesita, la protección, que es lo más importante en aquella ciudad donde las niñas son las más vulnerables porque pueden sufrir cualquier tipo de problema en las calles. Le dan educación, que la educación es otro punto fuerte de este proyecto que nos ha encantado, porque no solo reciben educación, sino que van a colegios donde van niñas que pueden pagar las clases, o sea que son de castas superiores allí en la India, entonces están mezclando las castas superiores con las castas inferiores, cosa que allí era imposible, y así se está empezando a normalizar y a eliminar este sistema de castas. Hemos aprendido a valorar las cosas como nunca las habíamos valorado, porque antes como que decías soy muy agradecida por todo lo que tengo, tal, pero es que ahora de verdad somos agradecidas por lo que tenemos, porque es muchísimo. Yo creo que todo joven debe hacer un voluntariado, debe ser voluntario. Yo creo que ser voluntario es una actitud, una forma de vida, y yo creo que ayuda muchísimo a formarte como persona. Aprendes una barbaridad, aprendes a valorar, aprendes a dar amor, a querer y a ser generoso, pero sobre todo cuando empiezas a ser voluntario crees que vas a ayudar un montón, que vas a darle todo a la otra persona, que eres como un héroe. Y al final el voluntario es quien recibe, no el que, también da, pero sobre todo es quien recibe.